capacidad de liderazgo, ese proceso para poder revertir una situación. Una vez que, digamos, identificamos los tres vértices principales, digamos, del triángulo de gobernabilidad, él se va a basar en tres postulados que lo vamos a ir viendo en todo momento, que es lo que le da vida, digamos, al método que tiene Matus, al que él va a poner en práctica. Él, diferenciándolo con la planificación tradicional, va a postular de que el PES, a diferencia de la planificación tradicional, siempre va a partir de un análisis situacional, o sea, de una explicación situacional. Que eso va a estar dado porque vamos a incorporar a los protagonistas van a ser esos actores que van a estar incluidos interna y externamente, o sea, no hablamos solamente de los protagonistas que van a estar incorporados dentro del plan, de lo que yo decido resolver, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar un problema específico, por ejemplo, en una asociación barrial, o dentro de una organización social, y el problema, digamos, lo vamos a tratar todos los que estemos involucrados, pero también voy a tener que estar pensando en los otros, ¿no? En Matus hay algo que es muy interesante y es que incorpora ya en los 80 el concepto de otredad, el concepto de incorporar al otro. Esto es muy interesante porque hoy con la perspectiva de género, empezando que estamos trabajando con incorporando perspectivas, ¿no? Lo importante de incorporar al otro, no solo de género, sino la perspectiva en derechos humanos. Entonces, ya era bastante, digamos, innovador, ¿no? En esa época decir, yo no puedo planificar fríamente desde una oficina de planificación, donde van a analizar expertos planificadores, que esto lo veía mucho en organismos internacionales, donde veía que generalmente se hacía un diagnóstico situacional, por ahí se recababan información, digamos, por arriba, ¿no? de determinados países, y después armaban o planificaban el plan afuera. Ya lo vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando. Entonces, él siempre decía de que nos vamos a diferenciar de la tradicional, que está alejada de la realidad, está alejada de la solución de los problemas públicos y sobre todo no resuelve los problemas organizacionales de fondo de las instituciones públicas como las nuestras. Que nuestras instituciones lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de la gente, resolver el problema del otro, donde esto para que nos identifiquemos y que no es nada alejado, como les decía, estamos hablando desde una organización local que puede ser un municipio, desde una organización vecinal que puede ser una asociación barrial, que es más práctica, y desde alta dirección, ¿no? Como puede ser la Administración Pública Nacional, que las administraciones públicas están compuestas, digamos, integradas por personas, somos personas las que integramos las instituciones. Por lo pronto tenemos problemas, y como tenemos problemas, también tenemos costumbres, o sea, esta cuestión que hablaba él que tiene que ver con, digamos, la resistencia al cambio institucional, la resistencia a los problemas que después van evidenciando las instituciones y se van envejeciendo. Y cuando una institución se envejece, digamos, la que lo sufre es la ciudadanía, ¿no? Un trámite lento. O sea, una persona, un viejito que quiere sacar un trámite, tiene que, ¿me explico? O sea, digamos, todo va funcionando de una manera mecánica, de una forma de ser que tiene el sistema, donde se produce y se reproduce de manera automática con las herramientas, digamos, que están, digamos, que están hechas y que ya están enquistadas. De alguna manera esa es la crítica, pero también la crítica es hacia lo privado. Él decía, los asuntos públicos no pueden ser abordados por empresas privadas ni por ideologías, por decirlo de alguna manera, neoliberales o con el concepto de modernismo. Esto lo quiero aclarar, porque nada más alejado de eso. Y Matus lo que hablaba cuando habla de esto del enquistamiento en las organizaciones del Estado, y que generalmente nos terminan provocando agujeros negros, donde en realidad, digamos, terminamos siendo presos de nuestra propia gestión, o no nos permite avanzar en agendas específicas o puntos en el problema, digamos, planificado que tenemos, digamos, decidido abordar, se daba, digamos, en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando en realidad no nos adecuábamos a los tiempos. O sea, nosotros
digamos, no estamos, cuando no hablamos de aplicar una modernidad desde afuera. Sí, vamos a modernizar el Estado, vamos a modernizar la gestión pública con una, digamos, con una idea que incluso hasta suele ser, digamos, eh, ¿cómo se llama?, impuesta en ese momento por el gobierno de turno. No, por eso él hablaba, que ya lo vamos a ver más adelante, de unidades UTP, que son las unidades de, digamos, de procesamiento de problemas dentro del Estado, ¿no? Donde todo el tiempo uno tiene que estar adaptándose a la dinámica, ¿sí? Todo es cambiante, trabajamos problemas, trabajamos realidades que son cambiantes. Entonces, esto de la explicación situacional va a estar dado a esto que él decía, que la planificación tradicional parte de este concepto de diagnóstico. El diagnóstico, ¿no?, de manera rigurosa, ¿no? O sea, el diagnóstico que tiene que ver como único, como pronóstico, propuesta, plan libro, donde, como les decía, ¿no?, o sea, yo analizo desde una oficina como consultor o las grandes oficinas de planificación alejadas de la realidad, digamos, evalúan y realizan un plan donde no hay posibilidad a la interferencia, a las sorpresas ni a las incertidumbres. Entonces, los tres grandes postulados son explicación situacional, a partir de la incorporación de los protagonistas, donde no existe una única explicación, sino que se incorpora el concepto de alteridad, de otredad, o sea, el otro como persona y actor que interactúa, tanto interna como externamente, en la explicación de este problema. Todos tenemos algo que decir con respecto al problema que vamos a trabajar o que vamos digamos, a cambiar, digamos, en nuestra situación objetiva. Los problemas, decía Matus, son siempre problemas para alguien, ¿sí? O sea, no solamente estamos hablando de los problemas estructurados, cerrados, de fácil definición. Generalmente en la P se trabaja con los cuasi estructurados, porque, como les decía, la realidad es dinámica, estamos trabajando, digamos, con problemas, y las personas tenemos problemas, y las instituciones están minadas de problemas. La planificación tradicional partía de este enfoque, ¿no?, determinístico, el diagnóstico, pronóstico, donde incluso han querido incorporar, y algunos lo habrán visto, de que, digamos, la planificación tradicional o determinística ha querido como incorporar, y esto lo disminuyen al concepto de participación ciudadana. El diagnóstico, dicen ellos, incorporando la participación ciudadana. Cosa que no es totalmente alejado de lo que es el método PES, porque el método PES es trabajar de principio a fin con todos los actores involucrados. Y cuando hablamos de los actores involucrados, hablamos, voy a ser reiterativa en cada uno de los conceptos, porque, digamos, como desde el título, planificación estratégica situacional, que no está puesto solamente por un título, sino que cada concepto está concatenado con el otro, el método PES es un método lógico secuencial para ir analizando e identificando problemas, pero no de la manera tradicional como lo hacía la planificación tradicional del método económico, matemático, determinístico. Nada más alejado que eso. Entonces, los problemas son problemas cuasi estructurados. La planificación tradicional trabajaba con sectores. Como decía el profesor Matus, los sectores son categorías analíticas, o sea, frías, donde los sectores son atravesados por problemas. Y a su vez están compuestos por personas, donde las personas son afectadas por estos problemas de forma positiva o negativa, pero somos todos afectados por estos problemas. Entonces, una frase muy común en la PES que él usaba, y lo van a ver en su bibliografía, es que generalmente la realidad tiene problemas, las universidades facultades, decía Matus, y la planificación tradicional sectores. Pero ¿quién piensa por problemas?, decía Matus, ¿no? ¿Quién piensa por problemas? Y dice la PES. La planificación estratégica situacional está obligada a trabajar con los problemas cuasi estructurados. Una vez, cuando abordamos esto de, ¿no?, los tres grandes postulados, no sé si bien las diapositivas, de la explicación situacional, planificar a partir de problemas, incorporando a los protagonistas,
dentro de lo que se denomina el gran juego social. Él lo va a llamar el juego social, que es la realidad misma, la sociedad, la situación, el contexto donde nosotros estamos interactuando. Volvemos al concepto de la planificación tradicional, el que planifica fuera del cuadro, el que planifica desde una oficina, el que planifica desde una organización, de la que fuere, y dice, bueno, yo ya tengo las variables, hice el relevamiento que necesito, tal vez hace un FODA. Hay muchos que utilizan la planificación tradicional, usan el FODA o el Delphi, y donde dicen, bueno, tienen como las primeras variables, digamos, de esa primera diagnóstico, como le llamaban ellos, situacional, y con eso ya avanzan para hacer un plan pronóstico propuesto. Esto lo vamos a ir viendo y lo voy a ir repitiendo todo el tiempo porque es un método dinámico donde se produce en un gran juego social que es la realidad, y justamente el concepto de estrategia se da dentro de este gran juego social. Yo no puedo pensar, como dice él, estratégicamente, ¿sí? Si pienso solo, si analizo solo, si planifico solo desde un lugar. Yo tengo el juego, la estrategia se da en un juego con un otro, se da con un oponente, con mi adversario. Entonces, Matus va a idear y va a empezar a trabajar sobre un concepto, sobre el concepto precisamente de estrategia para el PES, para la planificación estratégica situacional. Él va a decir que, si bien es similar el método, digamos, este juego estratégico o la definición de estrategia es similar a la que se da en los juegos como el ajedrez, decía él, o el bridge, o los juegos donde tengo que enfrentarme a un oponente, a un adversario, lo que sucede, dice, es que en el gran juego social no hay reglas. Estamos ante reglas por lo menos difusas. O sea, no hay reglas claras y están las reglas bien especificadas. Entonces, él decía que la estrategia en el gran juego social, en la PES, va a estar más ligada o se va a desprender más de la teoría política o del concepto que a él le gustaba mucho de la teoría de la guerra, la estrategia de la guerra. A él le gustaba mucho un autor que era el general Clausewitz, y va a trasladar el concepto de Clausewitz de táctica y estrategia, lo va a traspolar de alguna manera al concepto de PES, donde él lo va a ir, digamos, como, ya lo vamos a ver, adecuando específicamente a los conceptos que surgen del propio método del profesor Matus. Entonces, él va a decir que la táctica, Clausewitz, es el uso de la fuerza en el combate. Y la estrategia es el uso del combate para alcanzar el objetivo de la guerra o los objetivos de la guerra. Entonces, él transfiere estos conceptos que le sirven como unidad de análisis y dice, en la PES es, digamos, esto se da en el uso digamos, de los recursos escasos que yo tengo. Recordemos que siempre en el juego social, en la sociedad, en donde nosotros nos manejamos con los problemas públicos, políticos, digamos, organizaciones sociales, sindicatos, donde el centro de juego son las personas, nuestro fin último es el bien común, siempre nos vamos a manejar con recursos escasos. Entonces, es el uso de esos recursos en la producción de un cambio social, de un cambio, situacional. Entonces, la estrategia va a ser el uso de ese cambio situacional para lograr la situación objetiva. Este concepto que va a usar Matos, traspolado de Clausewitz, del concepto de estrategia y de táctica de Clausewitz, de alguna manera podríamos decir que ya estamos hablando y ya tenemos como más clarificado de qué trata la planificación estratégica situacional en Matus. Entonces quiere decir de que estamos hablando de plan, tomar decisiones anticipadas, destinadas a reducir las incertidumbres y las sorpresas, donde la estrategia es este arte que se da de lidiar con la incertidumbre en el gran juego social, donde vamos a tener que enfrentarnos, cooperar con otros, cooperar con otros para vencer su resistencia o ganar su colaboración. Este concepto lo vamos a seguir viendo en cada momento del proceso del método PES hasta el final. Así que no nos preocupemos. Entonces, ya, digamos, para Matus,
y específicamente hablando de la PES, él va a decir que el PES es un método para analizar problemas, ¿sí? Donde esos problemas los vamos a tener que enfrentar, vamos a tener que definir acciones, operaciones, o digamos, ¿para qué? Para revertir, ¿sí? Y conseguir los resultados que nosotros queremos conseguir. Concepto importante que lo vamos a seguir viendo y que no lo dije al principio, es que esto de que los problemas son siempre problemas para alguien, pero a su vez el problema, siempre en este método, el problema es la brecha existente entre la situación actual y la situación ideal o la situación deseada. O sea, ese concepto lo tenemos que ir manejando hasta el final. O sea, un problema, como nuestro centro de acción y de juego van a ser los problemas, el problema en el PES siempre es esa brecha existente entre la situación actual y la situación deseada. Bien, entonces, las ventajas de aplicar el PES van a estar dadas por esto de que vamos a romper con ese determinismo normativo derivado de la economía, del cálculo matemático, decía él, alejado de la realidad, alejado de los problemas, donde él decía, no hay nada menos riguroso que no tomar en cuenta la realidad, o por lo menos las explicaciones situacionales de cada actor involucrado en ese problema. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una explicación situacional incorporando ideologías, valores, culturas, formas de ver esa situación, yo estoy incorporando las posibles soluciones. Además de, en este juego estratégico, ¿no? Que ya lo vamos a ver en el momento específico, de, digamos, la explicación situacional, a mí me da esa asimetría, ¿sí? Para poder medir a mi actor adversario o oponente de qué manera piensa o aborda esa realidad. Cuando yo hablo de la explicación situacional, no es que le atribuyo, digamos, nada más alejado de una buena jugada, diría él, o de la estrategia, o que a mí me sirva para poder abordar bien el plan, darle mi propia explicación o pensar como el otro, como mi adversario. Eso me va a dar una mala jugada. Él usaba, lo voy a traer acá, él usaba un concepto de explicación situacional y esto de la simetría para medir, digamos, el valor que le ponía cada actor en juego ante una misma situación, por ejemplo. Él, y esto en un concepto técnico, netamente técnico, y me pareció apropiado, analizó la situación, cuando nosotros tuvimos el conflicto con el Reino Unido en 1982 con la Guerra de Malvinas. Entonces él va a decir de alguna manera que Galtieri va a tomar, dice, la situación de Argentina, sobre todo dice esta situación, ¿no? Del actor, ¿qué pone en juego? ¿Qué pone en valor cada actor? Si nosotros, o en ese momento, este señor se hubiera analizado de otra manera la situación, decía, es muy importante ver qué pone en juego, qué pone en valor cada actor en ese momento para jugar. ¿Mm? Sí, lo veo, Laís. Entonces, ¿no? Entonces él decía esto, ¿no? Decía, para Galtieri, hacía un análisis de que ¿qué le va a interesar al Reino Unido, ¿no? Ese pedacito de tierras perdidas allá en el Cono Sur. Entonces, no se tomó en cuenta de que el Reino Unido, vamos a poner el nombre de Margaret Thatcher, le daban interés al precedente. Ellos les interesaba más que esta historia de que ellos son los ganadores, ¿no? los que avanzan, los que son los dueños casi. Digamos, esta historia que tiene el Reino Unido con estas situaciones, digamos, donde ellos le iban a quedar muy mal parados ante el mundo si se dejaban invadir al revés por un país sudamericano, o no hacían nada con respecto a esa situación. Ven cómo es importante en una situación estratégica poner en juego a todos los actores, no solo desde el momento en que yo empiezo, digamos, a trabajar y con mis actores en juego una situación problemática dada, sino que tener muy en cuenta a mi opositor, a mi adversario, para ver cómo empezamos a trabajar esto, que ya lo vamos a ver y no me quiero adelantar en un momento preciso, que es un momento estratégico. Entonces, es una herramienta moderna para planificar políticas públicas y es un modelo concebido para trabajar específicamente esto que decíamos, los problemas públicos, porque el centro de juego son las personas y es el bien común. El objetivo para Matus siempre es por qué no planificar, ¿no? Cuando hay tantas desigualdades, grandes desigualdades, y digamos, lo que nos puede acortar esa brecha
es poder planificar e ir reduciendo, ¿no?, todo este tipo de desigualdades, y eso se puede dar solamente en el ámbito de la gestión pública, en manera cooperativa, en conjunto, siempre es con el otro. Tiene un concepto netamente y fundamentalmente colectivista. Por eso la planificación es un método estratégica situacional para Matus, es un método desde las vísceras, podría decir, de ideológicas y formas de ver la realidad, incluso como las vividas, ¿no?, después del golpe del 73 y todo lo que tiene mucho que ver, que lo vamos a ver casi al final, con esto de la capacidad de liderazgo, ¿no?, de capacidad de gobierno, con tener bien aceitado, ¿no?, el tema de no solo las capacidades técnicas y las herramientas, sino también el sistema político, va a decir él, que yo lo quería dejar para el final, ¿no? O sea, para que nuestro proyecto, nuestro programa de gobierno, digamos, podamos llevarlo en práctica, digamos, y lograrlo hasta el final. Entonces, y como les decía, o sea, así como bien analizaba desde su triángulo de gobernabilidad, el Estado, una organización estatal, también es aplicable a cualquier organización donde el centro de juego, como decimos, sea ciudadano y el bien común. Una organización de base, una asociación barrial, un sindicato. Y ahora sí, vamos a pasar a los momentos, digamos, al método específico del profesor, donde él, incluso en esto, ¿no?, va a diferenciarse de la planificación tradicional y determinística, ¿no?, donde va a decir, en la PES no hay nada estructurado por etapas, nada más alejado de la primera etapa, la segunda, la tercera, ¿sí?, presupuesto al final, incluso trasladándolo a los proyectos, ¿no?, los que han trabajado con proyectos están esto acostumbrados, ¿no?, el objetivo general, el objetivo específico, ¿sí?, los fundamentos, y uno empieza a veces, me ha pasado, a divagar y decir, a ver, ¿qué objetivo, de dónde lo saco?, ¿no? O sea, digo, cuando trabaja determinísticamente, alejado del problema, digamos, sobre todo por lo menos de que la solución no es unívoca, y ni determinística, ni cerrada, porque el problema no es un problema cerrado. Como se solía decir, vamos a terminar con el hambre en el mundo o el hambre en Argentina, ¿no? O sea, digo, nada más alejado de eso, ¿no? Eso es un mega problema inabarcable. Digamos, producto de otros problemas, digamos, subproblemas, perdón, y así. Entonces, volviendo al concepto de los momentos, él dice que los momentos son cíclicos, no son lineales, no están divididos por etapas, donde hago primero esto, tercero el presupuesto al final, donde empiezo ahí otro tema, ¿no? Empiezo a rendirme con los números y mi proyecto, la tradicional. Entonces, él va a decir que cada momento, digamos, puede repetirse o puede, digamos, puede ser dominante sobre otro, porque en la planificación estratégica situacional el cálculo es estratégico y permanente. O sea, el cálculo siempre precede y preside a la acción. Todo el tiempo estamos, ya lo vamos a ver más preciso, pero estamos recalculando y reevaluando, ya vamos a ver por qué y sobre qué, ¿no? Porque nosotros no vamos a tratar el hambre en el mundo, sino que vamos a ir de un problema mayor a un problema, subproblema, y a su vez desagregando, digamos, de mayor a menor. Entonces, ya nos adentramos a esto del momento explicativo. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije lo del triángulo de gobernabilidad, el proyecto de gobierno, la gobernabilidad del sistema, la capacidad de gobierno? Bueno, el momento explicativo es este proyecto, es el punto en general donde él dice el vértice central del proyecto de gobierno, donde en ese proyecto de gobierno van a estar dados estos dos momentos, el momento explicativo y el momento normativo, que ya lo vamos a ver. El momento explicativo es el momento de la explicación situacional, el momento donde nos vamos a preguntar sobre la situación problemática, los actores en juego, digamos, y cada uno va a explicar esto que decíamos, ese problema desde su propia realidad, desde sus propios valores, desde su propia ideología, desde su propia situación y desde su contexto. Entonces empezamos a elaborar el flujograma explicativo, lo que se denomina flujograma explicativo en el PES. Recordamos que los problemas son el centro de juego de la planificación, el centro de análisis de la PES. Los problemas son siempre problemas para alguien. Yo no le puedo, digamos, por consiguiente, digamos,
un problema que yo lo puedo ver de una manera, Juan le puede parecer que no está el problema. Se me ocurre, adelantándome, y tal vez, pero lo voy a poner en juego, esto que nos está pasando con la pandemia, tal vez, ¿no? O sea, esto de que, a ver, ¿cómo decirlo? No sé si decir la cuarentena, pero el problema, algunos puede ser, ¿no? Que, no les, que el problema, digamos, que para muchos el COVID es un problema, es una epidemia, para otros tal vez lo minimizan y no es tanto, ¿no? Entonces, en consecuencia, estos actores juegan y actúan y se mueven y nos afectan y nos afectamos, ¿no? Entonces, esto es un poco eso, también para llevarlo a la realidad. Entonces, los problemas son siempre problemas para alguien y por lo tanto van a tener diferentes visiones y van a abordarlos de diferente manera. ¿Qué significa que yo debo aceptar la opinión del otro y decir, ah, bueno, no, tampoco es eso, sino que en realidad es, yo sé cómo lee, yo sé qué piensa con respecto a mi problema y con su propio problema. Entonces eso me va a dar una ventaja operativa, esto que hablábamos, con respecto a mi oponente. Y el problema focal, como decíamos, tengámoslo presente hasta el final, es la brecha que existe entre la situación problemática actual, o sea, lo que a mí me molesta, lo que me está obstruyendo, y esa situación ideal, o sea, la situación que yo quiero lograr. Puede ser también que mi situación actual sea buena, o sea, y la quiera potenciar, pero hoy vamos a trabajar lo que me molesta, ¿no? O sea, lo que, para ir viendo y describiendo, digamos, cómo en el método PES describimos un problema. Entonces, una vez que nosotros abordamos el momento explicativo, para hacerlo más real y veamos de qué estamos hablando, por ejemplo, si estuviéramos en un taller, esto lo ideal es hacerlo, qué paradoja, ¿no? O sea, en realidad la PES es para trabajarlo presencialmente, con todos, porque cada cual, como decíamos, la explicación es situacional. Pero bueno, acá vamos a poner hipotéticamente, igual el caso es trasladado de un caso real, que se trabajó en un taller real, pero vamos a, que se trabajó este tema, quiere decir que fue un tema real, pero lo vamos a trasladar y espero que lo podamos entender cómo, digamos, vamos desagregando los problemas. Entonces, por ejemplo, en su momento, por ejemplo, estamos en una comunidad específica, en un municipio, y donde, no sé, a los gobernantes o a la administración central le preocupa, no sé, la falta de interés en temas políticos y sociales de la ciudadanía. Como tema así, ¿no? Evidenciado, como que se intuye, se percibe, se ve, podríamos decir que hay falta de interés en temas políticos y sociales de la ciudadanía. Bueno, hacemos un FODA, una explicación situacional primera, empezamos a trabajar con las, tratamos de incorporar a todos los organismos de la sociedad, en este caso si podemos a las OSC, organizaciones sociales, en colegios, los actores del municipio, digamos, de ser posible a los políticos, consejos deliberantes, todo lo que podamos, y vamos a empezar a ver cómo perciben este problema cada uno de los actores. Entonces, por ejemplo, acá hipotéticamente y arbitrariamente, por ejemplo, se percibe la política como tema sin sentido práctico, no se publican, no se publicitan las acciones de gobierno, a los estudiantes no les interesa la política, restricción, uno va a decir restricción, hay restricción al acceso a la información pública, puede ser un periodista, ¿no? No se publicitan las acciones de gobierno, restricciones al acceso a la información pública, son todos mecanismos, digamos, instrumentos de participación ciudadana en sí. Entonces, y otro va a decir que hay bajo conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces yo acá ya lo marqué como circulito, porque lo elijo para trabajar arbitrariamente y a que nos compete a nosotros hoy acá, es cómo llego a definir este problema y cómo empiezo a trabajar. Entonces, por ejemplo, bueno, elegimos el bajo conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué significa? ¿Que descarto el resto de los problemas, como decíamos? No, los dejo ahí en juego. Lo que pasa es que este va a ser, vamos entre todos a concluir, ¿sí? Y ahora les voy a decir cómo, de que es el problema pertinente a trabajar. ¿Por qué? Porque lo voy a tener bajo control, lo más probable, y porque, ya vamos a ver qué es esto, sobre todo algo muy importante en la PES es que los problemas se evidencian por su marcador.
nunca un descriptor, o sea, marcador o descriptor, puede ser una causa ni una consecuencia en el problema. Y tampoco, o sea, ningún descriptor debe reiterar lo dicho de otra manera por otro descriptor. ¿Qué es esto simple? Simple, se puede decir. No es, se me viene a la mente el árbol tradicional de identificación de problemas clásico en la planificación tradicional, donde se acuerdan, algunos que hayan visto y los que no, les comento, se elegía el gran problema de manera incluso interrelacional, cualitativa, ¿no? Entonces, donde se decía, bueno, se elegía trabajar sobre un mega problema de una manera determinística, o incluso de manera intuitiva. El problema con eso es que no acoto en esto que va a marcar la PES, como dice Matus, es acotar de la máxima manera, o sea, de la mejor manera posible mi problema. Recordemos que un problema nunca lo vamos a terminar de definir, porque estamos trabajando con cuasi problemas. Entonces, lo que debemos hacer es describir. ¿Y qué es esto de describir? O sea, ¿qué es un descriptor? Bueno, ver las manifestaciones en la realidad, o sea, es cómo se manifiesta un problema, que no es lo mismo que una causa, que no es lo mismo que una consecuencia. Yo acá no pregunto por qué. Yo acá trato de evidenciar, trato de ver cómo se manifiesta ese problema. ¿En qué me doy cuenta que la gente no sabe? ¿En qué me doy cuenta que no conocen la audiencia pública, que no conocen los mecanismos? Acá arbitrariamente está acotado, pero una de las maneras de acotarlos es, por ejemplo, de 10 proyectos de resolución presentados, 9 los produce el mismo cuerpo o el Consejo Deliberante. 2, y sigo acotando, no se registran proyectos presentados por la ciudadanía y, no sé, los organismos de la sociedad civil. Entonces, ya acoté mi problema, pero no desde una causa, y ahora vamos a meternos más en tema. No sigo generando más problemas. Cuando yo pregunto por qué, sigo generando más causas. Y yo lo que quiero hacer es, de última, generar causas, pero ¿de qué? De mis descriptores. Ya vamos a ver qué es. Entonces, en la planificación tradicional, perdón, en la estratégica situacional, como ven, se trabaja a través de una matriz, en realidad lo que debemos hacer, y lo van a ir viendo en el transcurso de todo este curso, vamos a ir trabajando sobre cuadros claritos, simples, que a nosotros nos sirvan identificar. No, no inventar ni sacar nada descabollado de otro lugar. No, yo identifico mi problema focal, en este caso lo pongo acá a la derecha, entonces decidimos que el bajo conocimiento, ¿no? ¿Lo ven? De los mecanismos de participación ciudadana, elegimos trabajar ese problema, lo elegimos como problema focal. El resto de los problemas, ¿se acuerdan de el resto de los problemas en la PES van a quedar en el archivo de problemas? Profesora. En el archivo de problemas. Entonces, ¿qué significa el archivo de problemas? Que yo los voy a tener ahí, ¿no? En mi despensa, digamos, en mi guantera, para que en algún momento, como esto es situacional, operacional, uso el recálculo, ¿no? El replanteo, todo el tiempo que ya lo van a ver al final, y lo van a ir entendiendo en esta lógica secuencial, yo no descarto los problemas, como no voy a ir descartando otras acciones que ya les voy a explicar y no me quiero adelantar. Entonces, empiezo a describir a través de lo que se denomina en la PES el flujograma explicativo, que no sé si lo ven, y empiezo a describir de izquierda a derecha, y empiezo así a preguntar los porqués sobre mi problema focal, pero no, perdón, sobre mi problema focal, sino sobre los descriptores de mi problema focal. ¿Ven cómo acoto? Yo no pregunto sobre el problema, sino que pregunto sobre las manifestaciones de mi problema. Entonces, de izquierda a derecha, genero nuevas causas, donde incluso acá están puestos de manera arbitraria, manera de ejemplo, para, como les venía diciendo, para explicar esto de qué es en el PES reglas, acumulaciones, hechos, bajo control, control compartido fuera de control, que son las variables que en el PES se suelen cruzar para poder identificar, ¿no? Lo que yo ahora les voy a explicar, que son los nudos explicativos y los nudos críticos, o frentes de acción, o frentes de ataque también. Entonces,
Del problema focal, que es mi bajo conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana que elegimos trabajar, elegimos ese problema, o sea, empezamos a preguntarle a los descriptores, o sea, esas manifestaciones de mi problema, empezamos a preguntar por qué y generamos nuevas causas, de las cuales, si bien sabemos que son causas, ya estamos desagregando en esto de mayor a menor, entonces esto se le va a denominar nudos explicativos. Pero antes de pasar a los nudos explicativos y nudos críticos, les quiero explicar qué es esto de reglas, acumulaciones y hechos. En el PES, las reglas, acumulaciones y hechos va a ser la realidad o las estructuras organizativas, lo que cuando empezamos a desagregar o a contestarnos de manera de interrelación casual, ¿no? Yo digo, de 10 proyectos de resolución presentados, 9 son hechos por el mismo Consejo Deliberante, o producto del Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque hay verticalidad en la toma de decisiones por parte de los gobernantes, por decir. ¿Y por qué? Y porque no hay ordenanzas reglamentadas sobre los mecanismos de participación ciudadana. Y así voy como interrelacionándolos entre sí, ya lo vamos a ver en otra matriz, donde yo voy desagregando, pero a su vez arbitrariamente, y de acuerdo a, digamos, estas variables que pone el PES, Matus, que dicen yo tengo que detectar, además de estos nudos explicativos, cuáles yo puedo actuar directamente, o sea, bajo control, cuáles son de control compartido, o sea, tal vez deberé actuar con otros para resolverlo, o tal vez esté directamente fuera de control. O sea, yo no tengo manejo ni arte ni parte sobre este problema, sobre este nudo, no voy a poder actuar. Y a reglas, acumulaciones y hechos se refiere a que estos problemas o subproblemas se hacen porque así se hacen, o sea, el hecho es la realidad misma, la realidad fáctica, se hacen de esa manera. Por acumulaciones se va a referir, dentro de las estructuras organizativas, se va a referir a las capacidades o incapacidades técnicas o de acción. O sea, las hacemos así. Y donde generalmente es más fácil también actuar, porque son incapacidades donde hablan de nuestras propias, digamos, deficiencias y que vamos a poder revertir. Y ya las reglas son en el último punto, habla de la genoestructura, que lo van a ver en la bibliografía, donde ya, digamos, está enquistado dentro de la organización y es porque hay una norma, hay una ley, o incluso por costumbre, se hace así. Bien, una vez que nosotros armamos este cuadrito, que es, acá lo amplío para que lo vean mejor, yo tengo que detectar, armo una matriz, o sea, otro cuadro, el mismo en realidad, pero lo pongo en orden, ¿ven? O sea, yo pongo el número de causas detectadas, ¿sí? Y evalúo esto que dice simplemente, y lo van a ver en el MAP también, en el modelo Altadir de planificación popular, esto que les decía para resolver problemas de base. Yo tengo que preguntarme de alguna manera si de cada una de las causas que yo detecto, si tengo impacto alto, medio o bajo. Alto, perfecto. ¿Puedo ejecutar alguna acción para mejorarla? Sí, no, en este caso sí. ¿Debe actuar? Sí. Por ejemplo, verticalidad en la toma de decisiones por parte de los gobernantes. ¿Es alto el impacto? Sí. ¿Puedo ejecutar alguna acción para mejorarla? Nos vamos a preguntar, ¿no? De acuerdo a los recursos internos que nosotros... Sí. ¿Debe actuar? Sí. Pero atención con esto. Se concreta en 1 y 6. O sea, yo ya descarto esta causa, la voy descartando, para no superponer acciones. O sea, me voy quedando con las que yo directamente voy a poder ejecutar. Les doy otro ejemplo. El 3. No está reglamentado el mecanismo de iniciativa popular. ¿Es un impacto alto? Sí, es. ¿Puedo ejecutar alguna acción para mejorarla? Sí. Pero atención, se concreta en 1 y 6. Del 2 al 5, me voy a quedar con el 1 y el 6, porque del 2 al 5, todas se concretan en 1 y en 6 o en 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo específicamente sobre la falta de difusión y capacitación en los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Como en la falta de ordenanzas en los reglamentos o reglamentos de mecanismos dentro de lo que es un consejo deliberante, ya me estoy salvando de hacer las demás, digamos, y repetir, ¿no? Operaciones, acciones, digamos, ¿no? Entonces, yo trabajo
por tiempo, recordemos, los recursos son escasos, tenemos que, digamos, identificar, seleccionar, toma de decisión anticipada, y esto que se denomina en el PES, que los dejo acá, que es, ¿no?, estas preguntitas que le hacíamos a las manifestaciones de mi problema focal, donde yo desagrego de mayor a menor y me quedo con los nudos críticos. O sea, en el MAP, en el PES, el profesor Matus esto lo va a llamar mis frentes de ataque, donde yo, actuando directamente sobre estos dos nudos críticos, voy a poder lograr o voy a poder revertir mi situación o mi problema focal. O sea, me estoy acercando a la situación objetiva. Y del resto, son los nudos explicativos que me quedan fuera, pero me quedan siempre en el archivo. Recordemos que no se desecha nada, entonces me quedan en mi archivo de nudos explicativos. Bien, entonces, una vez que yo detecto mis nudos críticos dentro del flujograma explicativo, paso a confeccionar o a armar lo que se denomina en el PES el árbol tipo de un problema. El árbol tipo de un problema es esto que les decía, donde yo voy a desechar todos los nudos explicativos que están de más, que me reiteran actividades, acciones, que yo tal vez atacando o trabajando sobre este tipo de actividad, no va a hacer falta invertir recursos, tiempo, y un montón de elementos que, digamos, no me van a ser efectivos. Entonces, el árbol de los nudos críticos, ¿y por qué es nudo crítico? Porque tienen un alto impacto, esto que decíamos, sobre el vector descriptor del problema. Yo atacando, ¿no?, o sea, eligiendo este nudo crítico, o sea, como frente de ataque, voy a poder lograr revertir la situación problemática y convertirla en mi situación objetivo o a modificar. Y entonces ya pasamos, una vez que identificamos esto, pasamos al momento normativo, diría el profesor. Entonces el momento normativo es este momento que se denomina el momento propositivo del plan, donde yo ya empiezo a normativizar, donde yo empiezo a trabajar con el deber ser, donde empiezo a identificar las apuestas y plantear la situación objetivo. Entonces acá esto es, en el momento normativo, se lo van a encontrar en el PES, es el momento en que ustedes van a armar el escenario. Es donde yo elijo, esto es un escenario, yo elijo trabajar sobre este escenario situacional, sobre este momento. O sea, yo no elijo el problema, ¿se acuerdan?, bajo conocimiento. Yo elijo un nudo crítico. O sea, yo estoy apostando, elijo apostar sobre un nudo crítico. Desagrego de mayor a menor. Que va a afectar, obviamente, a mi problema focal, a mi situación objetivo general. Pero yo trabajo sobre un nudo crítico. Acá lo ven más claro. Entonces mi nudo crítico será: no hay difusión ni capacitación de los mecanismos de participación. Lo voy a transformar en apuesta. O sea, es esto que antes, creo que en esto hay algo similar nada más, en la elaboración del árbol tipo de problema de la planificación tradicional, que es esto de que se pasa a positivo, digamos, se formula de manera positiva la causa negativa. En este caso, mi apuesta estratégica, o sea, donde yo voy a trabajar, voy a enfocarme con todos mis recursos y mis elementos a trabajar, a revertir, es a que haya difusión y capacitación en los mecanismos de participación ciudadana. Y ahí es donde se arma esta especie que yo les decía, se arma este escenario preciso, donde yo voy a trabajar, nunca me alejo de trabajar mi gran problema focal, mi problema focal que es el bajo conocimiento de participación ciudadana, pero trabajo sobre algo más específico. Fui de mayor a menor, a través de los descriptores. ¿Bien? Entonces, armo este escenario, y este escenario queda de esta manera, ¿no? O sea, no hay difusión ni capacitación de los mecanismos de participación ciudadana. Mi apuesta estratégica, ¿cuál va a ser? Va a estar apuntada a que va a haber difusión y capacitación de los mecanismos de participación ciudadana. Tengo que lograr revertir esa situación. Pero no imaginariamente,
ni inventando, ni elucubrando, ver de dónde saco, qué invento, qué saco de la galera para trabajar y revertir esta situación. No, porque cuando yo trabajo, y acá se reitera lo que, ¿se acuerdan cómo trabajamos el problema focal? El problema focal nosotros lo desagregamos a través de sus descriptores y manifestaciones. En nudo crítico vamos a aplicar la misma metodología, dirá Matus. ¿Qué hacemos? Yo acá también trato de desagregar, de describir los vectores, como se lo denomina en la PES, descriptores, pero del nudo crítico. Entonces yo acá lo que tengo que tratar es de acotar lo máximo posible y ver en qué se evidencia, en qué se manifiesta que no haya difusión ni capacitación de los mecanismos de participación ciudadana. Ya voy a lo específico. Y cuando voy a lo específico y empiezo a acotar a través de mi vector descriptor de nudo crítico, lo que yo empiezo a hacer es esto de contabilizar, ¿no? También. Si no lo puedo contabilizar, tengo que encontrar, aunque sea la falencia cualitativa. O sea, alguna diferencia tiene que haber que yo pueda revertir, pero de manera específica, porque yo estoy especificando la situación, estoy especificando y encuadrando, describiendo, recordemos, describiendo de la mejor manera posible, porque en el PES todas las situaciones son, mejor dicho, estamos trabajando con incertidumbres duras, donde podemos describir probables situaciones, pero borrosas, muy borrosas. O sea, trabajamos siempre con cuasi problemas, no problemas estructuraditos ni cerraditos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo acotamos lo máximo que podemos. ¿Para qué? Para poder maniobrarlo, para poder trabajar lo máximo posible, más cercano a esta realidad. No voy a inventar, voy a trabajar, a ver, bien. Entonces, si no tengo difusión ni capacitación de los mecanismos de participación, un vector descriptor de nudo crítico que saltaba incluso en el taller era que, bueno, el 40% de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil desconoce el procedimiento de la audiencia pública, que es uno de los mecanismos de participación. De 10 estudiantes, 2 conocen los mecanismos. Entonces yo ya voy acotando a través de mi descriptor, incluso mi descriptor en mi apuesta positiva se me va a transformar en mi meta. No sé si logro que se entienda esto. O sea, yo cuando acoto, incluso numéricamente, y así sea cualitativamente, perdón, ya estoy trabajando sobre una posible meta real. ¿Qué es lo que voy a querer lograr? O sea, no voy a querer lograr ese objetivo general, digamos, que es que haya difusión y capacitación de los mecanismos, solamente. No, no. Voy a trabajar en que tal vez, voy a intentar, elevar por lo menos a un 25%, o sea, que ese conocimiento, si el desconocimiento era del 40%, yo tengo que lograr que un 25% por lo menos conozcan la audiencia pública. Que un 80% de los colegios secundarios tengan material o conozcan la mayoría de los mecanismos, por ejemplo. Ven que ya voy, específicamente se derivan sistemáticamente de los vectores descriptores del problema mis futuras metas, que se van a convertir, ya vamos a ver, en productos. Entonces, ya puedo empezar a desagregar y ya no necesito divagar, ni inventar, ni ver, che, ¿qué podemos hacer? No, no, mi vector descriptor me lleva a poder trabajar específicamente como el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, el 80% de los estudiantes no conocen los mecanismos, la sociedad en general no sabe lo que es un presupuesto participativo. Entonces, diseñemos campañas publicitarias en televisión, hagamos campañas informativas en radios y redes sociales, por ejemplo. Trabajemos en todo lo que sea información y capacitación en colegios secundarios. Ya vamos acotando en campañas específicas y precisas. Esto se va a denominar operaciones en el PES. Y para que lo veamos mejor, lo pasamos a un cuadro, trabajamos con un cuadro o matriz. Entonces yo acá operacionalizo mi actividad, mi acción. Entonces digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Mi equipo interno, los que estamos trabajando con los actores internos dentro de mi problema. Entonces digo, voy a armar la campaña publicitaria en televisión. Bien, pero ¿qué tengo que hacer? Acción directa, precisa. Y empezaremos a desagregar. Y bueno, algunos se encargarán de los diseños contenidos sobre audiencia pública y presupuesto, campañas informativas en radio y redes. Bueno, ¿cuál es mi acción?
¿Quiénes serán los responsables? Ya empiezo a definir los responsables desde este momento, desde el momento normativo. Y ya puedo, esto que les decía, ya puedo, digamos, identificar mi producto. No lo dejo al final. Yo ya identifico un producto, voy a trabajar para lograr este producto, que será o un spot semanal sobre mecanismos de participación, un programa radial semanal sobre mecanismos de participación. En el caso de los colegios, por ejemplo, acá surgía el manual sobre mecanismos de participación ciudadana. Yo sobre un producto, ya lo vamos a ver, puedo actuar, puedo trabajar, puedo medir, y puedo ya antes de encontrarme con el plan final, no me quiero adelantar, y ir viendo si es posible o no. En este momento también se presupuesta. O sea, en el momento en que yo, del PES, yo ya empiezo a identificar acciones con responsables, recursos específicos, es momento de operacionalizar, y de presupuestar cada operación, cada actividad, para no encontrarme con sorpresas, que seguramente las va a haber, pero tengo que dejarlas para el momento preciso, la sorpresa. En el PES, la sorpresa es inevitable, la incertidumbre es inevitable. Tenemos que aprender a trabajar con sorpresas e incertidumbre. ¿Pero qué significa? Acotarlas, aminorarlas. O sea, yo tengo que tratar de trabajar con el mínimo, con la mínima posibilidad de incertidumbre. Siempre es necesaria una dosis de incertidumbre, decía Matus, siempre, porque eso nos va a permitir, en el momento del recálculo, que ya lo vamos a ver, y la reevaluación y la redefinición tal vez de nuestro plan. Entonces, en el momento en que ya estamos, en el momento normativo, ya presupuesto. O sea, pasamos a presupuestar todo, hasta incluso esto de el trabajo de mano de obra, lo que cada uno, todo se presupuesta. Si acá y hasta acá, hasta en este momento normativo, nosotros nos encontramos que las operaciones van sobre ruedas, digamos, no nos encontramos con problemas de costos, de imposibilidad de actores, de que, bueno, se nos cae una operación porque no contamos con los recursos necesarios, los aportes no son lo suficientes. Cualquier tipo de error que nosotros ya empezamos a detectar acá, intentamos, digamos, recalcularlo, replantearlo. Por ejemplo, la operación esta que decimos de campaña publicitaria en televisión, tal vez no sea posible porque no hay posibilidad o los costos se nos desfasan por lo que nos piden tal vez los canales de televisión. Entonces voy a tener que replantear, se lo sigo hasta el final. No tengo que esperar llegar hasta el final para presupuestar y encontrarme que por una operación tal vez se va mi plan y nunca lo puedo ejecutar. No, esto es una operación dentro del gran plan. Por lo tanto, puedo cambiarla, puedo recalcularla, puedo idear otra acción, otra operación. Si no pasa, si va sobre ruedas, o bien, como decíamos, sí, encontramos un error y lo logramos modificar, y así debe ser, lograr modificarlo, continuamos y pasamos al momento estratégico. Ya el momento estratégico es uno de los momentos, diría Matus, el momento importante del PES. Es el momento donde nosotros vamos a reflexionar esto que, cómo hacer que el deber sea, cómo hacer, ¿no? Esto de que sea el deber ser, y a su vez cómo hacer que se haga realidad efectiva. Entonces acá vamos a tener que examinar, hacer cruces, exhaustivamente, donde vamos a tener que incluso ver la viabilidad de las propuestas, esto que les decía, las posiciones de los actores responsables, directos e indirectos, medir el peso, la acción de cada actor, seleccionar trayectorias, ya vamos a ver qué es, analizar los recursos críticos y el peso de los actores, esto que hablábamos, ¿no? Estamos en el momento clave, que es el momento donde, digamos, de ver si es viable o no viable lo que analizamos hasta acá y lo que proyectamos, digamos, y operacionalizamos, mejor dicho, hasta acá. Entonces, en este momento, por ejemplo, una de las variables o matrices con las que nos vamos a encontrar o que debemos hacer es esta, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? La matriz de motivación de los actores. Este momento, ¿se acuerdan del triángulo de gobernabilidad del principio de los 3 vértices? Bueno, este sería el segundo vértice, el de la gobernabilidad del sistema. O sea, ¿qué grado de control yo voy a tener sobre las variables, los actores, sobre todo las variables directas e indirectas que van a tener influencia sobre mi plan? Entonces, acá entran
También empezamos a diferenciar y a hacer una lista, mejor dicho, de los actores indirectos también, no solo de los que van a actuar directamente o van a tener influencia directa sobre el plan, sobre nuestro plan. Entonces acá, por ejemplo, este se había armado de manera hipotética, donde como hablamos de operaciones de difusión en televisión, canales de televisión, difusión en radios y redes sociales, campañas en colegios secundarios, hablamos que van a intervenir, se habían identificado en su momento gerentes de medios, la ciudadanía, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los estudiantes. Entonces empezamos a hacer el cruce de cuál es el tipo de apoyo, si va a ser fuerte, débil, medio. Este tipo de cruces con los actores, como también evaluar los recursos críticos para producir cada operación, que tiene que ver con que, digamos, el nivel o el grado de apoyo que yo voy a tener con los actores directos que están influenciados en cada operación. Entonces yo, si realmente, estoy hablando acá de televisión, o sea, la difusión en televisión, o la difusión en radio y redes sociales, voy a hacer el cruce, cuál va a ser mi apoyo, tengo que tener el cruce entre cuál es mi apoyo con los medios. En este caso, bueno, positivo, sí, vamos a tener el apoyo de medios. El apoyo de concejales tal vez no, porque en la operación de difusión, todo lo que sea campaña publicitaria, medios radiales, los concejales como que están como fuera digamos, de incidencia directa de este tipo de variables. Entonces, en este cuadro lo que hacemos es esto del grado de gobernabilidad de las variables y los actores, ¿sí? Que influyen directamente sobre la ejecución, que van a tener, digamos, influencia directa en la ejecución o no de mi operación. Y otro de las variables o de las matrices, digamos, o de los cuadros importantes, son esto que les comentaba del peso-fuerza de los actores. El peso-fuerza donde entra, acá hacemos el cruce de los actores indirectos y los actores que están en juego dentro de mi plan. Pero también tengo que tener en cuenta las adhesiones, las posibles adhesiones. Ya que estamos hablando de los actores, digamos, incluso fuera de lo que serían indirectos, ¿sí? Y de un control, digamos, totalmente por ahí pueden ser fuera de mi variable a trabajar, pero puedo llegar a tener algún tipo de adhesión. Que si algún tipo de cruce, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, en los medios de comunicación, con el control de medios voy a tener un apoyo 100%, pero por ejemplo los medios de comunicación y el Consejo Deliberante sobre los medios de comunicación tiene un grado de control de 0 en este caso. Pero yo puedo ir evaluando en esta matriz, eso lo vamos a ir determinando en la realidad, ¿no? Con los actores involucrados, cuando estemos trabajando directamente sobre el problema, cuáles incluso pueden llegar a ser nuestros posibles adherentes para cooperar, digamos, en la solución de esta operación. Y otra digamos, de los elementos importantes o de los factores importantes a tener en cuenta es elaborar la matriz de trayectoria posible. Es simplemente cruzar esta variable tiempo con esto de la selección de operaciones que hicimos, o sea, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a lo que ya tenemos identificado, vamos a decidir qué operación va primero, qué operación va segundo, ¿se acuerdan? Esto, ¿no? De qué operación hago primero, segundo, o cuáles, perdón, esto de las operaciones, acá, difusión en televisión, difusión en redes sociales, campañas en colegios secundarios. Si va primero una, si es conveniente que vaya una, de acuerdo a los recursos, el tiempo, vamos a ir cruzando, si es primero una, o segundo, o tercero, o ambas, digamos, son posibles, digamos, es posible trabajarlas ambas a la vez para que se materialicen. En el PES, esto es bastante simple, generalmente se puede preguntar por qué es mejor que la operación 1 se materialice antes que la operación 4, por qué es mejor tal vez que la operación 3 se materialice antes que la 1, y así sucesivamente vamos indagando de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos, digamos, operacionalizado, ¿no? e identificado para trabajar. Y si esto va bien y no tenemos ningún cambio, digamos, a ver, la matriz de la trayectoria posible va sobre ruedas, o detectamos algún problema de nuevo con alguna operación, algún actor, donde detectamos no la total apoyo o cooperación, acá es donde se da el juego de actores que hablamos en la teoría,
donde se va a dar la estrategia de cooperación, cooptación, o tal vez sea neutro, donde acá yo empiezo a trabajar con el otro, o sea, qué actores van a estar influenciando directa o indirectamente en mi operación. Si va todo bien y no tenemos grandes problemas, o los logramos sortear, ya pasamos al momento táctico operacional. El momento táctico operacional es este momento donde ya ponemos en marcha las operaciones. Lo que nosotros dijimos que vamos a hacer, la difusión en televisión, la campaña de radio y televisión, la campaña en colegios secundarios, pero la vamos a, ya transformadas en campañas, o sea, en productos. O sea, acá este momento es el momento donde nosotros ponemos en marcha las acciones, subacciones, y empezamos a identificar indicadores. ¿Por qué? Porque cuando yo paso a la realidad, digamos, una operación, o sea, la materializo, la operacionalizo y la transformo en este caso, la campaña informativa semanal sobre medios de participación ciudadana, el magazine radial, por ejemplo, sobre mecanismos de participación ciudadana, el manual sobre participación ciudadana, esto se van a transformar en lo que decíamos, son mis productos, pero van a ser mis indicadores. Yo voy a poder medir el impacto a través de la eficiencia o la eficacia. La eficacia es el impacto que yo voy a tener en la realidad, por ejemplo, simple, o sea, si yo hago una campaña informativa semanal, tengo que poder comprobar cuántas personas conocen los mecanismos y poder, digamos, cuantificarlas. Por ejemplo, decir 8 de cada 10 personas conocen los mecanismos. No sé, los alumnos de los colegios secundarios ya usan o manejan los instrumentos o las herramientas de participación. Se incrementó el nivel de la participación ciudadana en un 80%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las puedo verificar a través de mis indicadores. En el PES, esto se denomina indicadores de operaciones, indicadores de impacto por operaciones. O sea, en el momento que yo ya estoy en el táctico operacional, yo puedo verificar que mi producto, o sea, puedo verificar el impacto que produce mi producto en la realidad. Para bien o para mal, o sea, puede ser positivo, o sea, que todo me da bien y sea, digamos, la mayoría de las personas ya conocen los mecanismos, los alumnos ya estamos gerenciando y ejecutando talleres. ¿Cómo no? Entonces, si no, y digamos tengo indicadores que me dan el negativo, es el momento del recálculo y replanteo de mi plan. Entonces vuelvo a elegir otra operación, o sea, trabajo sobre mis operaciones, o directamente cambio mi apuesta estratégica. ¿Se acuerdan que la apuesta estratégica que estábamos trabajando era el bajo conocimiento de los mecanismos de participación, perdón, era el problema focal, y nuestro nudo crítico era este de las campañas de difusión. Entonces, esa era mi apuesta estratégica. Si veo que no es posible, revierto y vuelvo a trabajar, pero no desecho el plan. Elijo otro escenario. Voy a mi archivo, ¿se acuerdan? De problemas, o voy a mi archivo de operaciones. Por eso este método, lo va a denominar Matus, es un método modular, donde armo escenarios, donde armo, esto es la explicación situacional, mi escenario se arma con el contexto, con todos los actores involucrados, con los recursos internos, externos, con mis actores de adentro y de afuera, principalmente los de afuera que son mis futuros colaboradores u opositores. Entonces, si esto va perfecto, algo muy importante que dice Matus es, en este momento yo debo poder armar la agenda diaria de acciones, que sería la agenda de gobierno, de mi plan. Entonces, yo siempre digo, cada vez que veo esta imagen, me remonta a que es mi agenda diaria de actividades, ¿no? De cada uno de nosotros. Tenemos una agenda que son más o menos ordenados y dicen, ¿no? Bueno, esto es muy importante en el PES, donde nosotros tenemos que agendar, armar esta agenda diaria de acciones para no caer en lo que va a denominar Matus, y lo tenía medido, y se los dejo en la bibliografía para los que quieran profundizar.
Esto está en la guía de PES, Teoría y Ejercicios de la página 222, donde él había medido generalmente los tiempos que se dedicaban dentro de la gestión pública a qué tipos de problemas, digamos, se les dedicaban más o menos tiempo. Están en porcentajes. Entonces, eh, salta que si le dedicaban más tiempo a rutinas y protocolos, se pierde, dice él, se pierde más tiempo en rutinas y protocolos y en descanso y necesidades humanas que en resolver situaciones, o esto sería llevado a la realidad, eh, en situaciones que están definidos en mi agenda de gobierno. Esto que yo decido acá porque lo planifiqué y quiero modificar, bueno, me lo retrasa, no lo puedo llevar a la práctica porque estoy imbuido en resolver rutinas, protocolos, ¿sí? Sistemas deprimidos dentro de la organización que me retrasan, otros porque son todos en cadena, recursos humanos envejecidos, capacitación, bueno, ahora se me ocurre hacer digamos, hay una suerte de problemas, ¿no?, que nos atraviesan a la gestión pública, y donde él decía que eso nos resta importancia, y le resta importancia sobre todo a la agenda de gobierno. Y él remarcaba mucho esto de la gobernabilidad, que les dije, lo vamos a volver a ver, la gobernabilidad del sistema, donde todo tiene que de alguna manera, ¿no?, girar como de manera, digamos, lo más, no perfecta, pero sí lo más coherente posible, donde una variable se me cae, como pasó, ¿no?, por ejemplo, en el tema de la capacidad de gobierno, donde yo puedo tener una agenda, un proyecto definido de gobierno, y no tengo aceitado, ¿no es cierto?, los apoyos políticos necesarios. Él hablaba mucho de los sistemas democráticos, los partidos políticos, ¿sí?, o sea, la influencia de los partidos políticos y del apoyo institucional. La capacidad de gobierno también es la capacidad institucional, que no solo, vuelvo a reiterar, va a estar dada, como decía Matus, solamente por la capacidad de liderazgo, o sea, que nos salve una sola persona. Esto tiene que estar aceitado en esta maquinaria del Estado, de la organización, digamos, de hacernos más fácil la vida a los ciudadanos y a los políticos también, donde este triángulo de gobernabilidad, digamos, donde se empiezan ya cuando se pierde tiempo en rutinas, protocolos, descansos y necesidades humanas, y no se va a lo concreto, terminamos trabajando sobre grandes incertidumbres, tapando agujeros, tapando parches, y nos desvía, ¿no es cierto?, de lo preciso y lo concreto, en cualquier orden organizacional, desde la pirámide, desde la cúspide, alta dirección, media y baja. Entonces, ya redondeando, Matus decía que el mundo está plagado de desigualdades extremas. No veía razón para dejar de preocuparse por la planificación, y su fin era mejorar la calidad de la gestión pública. Porque planificar no es otra cosa que el intento del ser humano por crear su futuro. Hasta acá estaría como la introducción. Yo les voy a dejar material, bibliografía, los que les interese profundizar, ya eso queda a cargo de la universidad, y ya hasta acá es el fin de la clase. Así que muchas gracias. Queda abierto para el debate. Bueno, bárbaro, Andrea, muchísimas gracias, muy claro. Totalmente de acuerdo en lo último con lo que cerraste, digamos, la verdad que es así. Muchas veces se terminan tapando baches y uno pierde el objetivo primordial de cada una de las instituciones, ¿no? Cada uno tendrá un objetivo en particular o varios, pero la verdad es que muchas veces pasa eso, realmente es así. Así que muchas gracias y muy claro todo. Y bueno, y si les parece, abrimos a preguntas. No sé, el que quiere puede abrir el micrófono, si lo vamos a hacer ordenado, y si no, pueden ir haciéndolo por el chat y yo las voy leyendo, no hay problema. Bueno, ahí en el chat hay todos comentarios muy interesantes, muy claros. ¿Yo los puedo ver? No. ¿O no Sí, tengo los acceso? podés ver, sí, abajo donde dice chatear.
ahí podés ver. Igual yo si no te los voy leyendo. Bueno, A Patricia Rasquela, muy buena para llevar a la práctica en cada circunstancia de nuestra vida. A ver, esperen porque se me están yendo. Rosita Arias, trabajo en un municipio y es muy cierto todo lo que se plantea. Sí. Camila, muy impactante el punto en que se refiere la asignación del tiempo en las organizaciones. Sí, totalmente. de hecho, ¿cómo hacemos con el material? Eso, Sofía, hay un link donde yo ahora les puedo dejar, o se los dejo a través de la universidad, de la facultad, dejamos el link. Y lo bueno, decíamos que si pudiéramos a los que les interese profundizar, hacer un taller práctico sobre esto. Y trabajar problemas, viste, ya lo podemos hacer en cualquier momento. Yo estoy dispuesta para trabajarlo, digamos. ¿Puedo preguntar? Sí. Sí, ¿qué tal? Flaviana es mi nombre. ¿Cómo estás? Te quería preguntar acerca de la parte de la evaluación, porque entiendo que es una evaluación de proceso, obviamente. Pero a ver qué otras instancias podrían servirnos de retroalimentación para este modelo de planificación. En realidad, estas matrices y los cuadros de evaluación no hay que pensarlas, por eso yo les mando la bibliografía, y esto es para darlo en clase, porque el método PES es un método lógico secuencial, como les decía, y donde justamente no trabaja de manera por etapas cerradas. Es muy difícil, me suena a tu pregunta que ¿no? Armar otro tipo de evaluación. Las evaluaciones van surgiendo de la realidad misma, o sea, cuando yo tengo que, digamos, ya en el momento que operacionalizo, ¿no? Y ya veo un producto real, y lo tengo que cruzar con la realidad, con el presupuesto, por ejemplo, esto que decíamos del presupuesto. En la planificación tradicional siempre el presupuesto, y sobre todo en las grandes organizaciones, lo sufrimos. ¿Por qué? O se han sufrido, porque generalmente, viste, bueno, empiecen a sacar actividades o empiecen a rever porque el presupuesto no nos coincide, digamos, adecuar el plan al presupuesto. Entonces, no hay evaluación. Entonces, esto habla de que todo el tiempo en la PES estamos evaluando, porque estamos recalculando, reevaluando, y donde no nos cierre, incluso trabajando digamos, con los actores indirectos, que pueden ser, si dependemos de un presupuesto externo, ¿sí? Vamos a poder recalcular y reevaluar. O sea, la evaluación está incorporada en la PES en todos los procesos, como esto, es todo en todos los momentos. Y lo van a ver más claro en el MAP, que yo no tengo tiempo acá. El MAP es más claro en este aspecto, y no hay otras matrices. Mejor dicho, las matrices que vos quieras analizar, o cuadros, donde vos digas, a ver, qué datos se me está faltando en el caso de la evaluación. La evaluación para Matus va a estar dada más que nada por la viabilidad. En el momento que vos estés, que puede ser desde incluso el explicativo situacional en el momento explicativo, que es el 1. No me gusta poner números porque son secuenciales, no quiero caer en la planificación tradicional. En el primer momento, hasta el intermedio, digamos, el momento que vos, por la situación que estés analizando, prevalezca, es el momento que vos siempre, digamos, la contestación sería en todo momento estás evaluando. Bueno, y con respecto al taller, sí me interesa porque incluso tengo dos ideas que podríamos trabajar que tienen que ver con esto de las políticas públicas, que también estamos trabajando en eso en la facultad. Yo soy docente del área de comunicación y trabajo con estas cosas. Bueno, y vos sabés que, si bien acá viste que se le puso políticas públicas, porque en realidad trabajamos políticas públicas, o sea, ¿qué es generar una política pública? En el Estado todo es generar política pública desde, digamos, como es lo que le preocupaba a Matus, ya que me das el pie, si bien era la reingeniería, los procesos, los sistemas burocráticos enquistados que nos van a detener y en última instancia los vamos a terminar viviendo en la práctica, porque vos querés realizar una política pública, no sé, relacionada a algo muy directo, y si es de un ámbito público, tal vez de un organismo municipal, nosotros somos federales, de alguna manera dependemos de una gobernación, y la gobernación en definitiva depende de qué área sea, puede necesitar algún presupuesto nacional.
digamos, todo esto está interrelacionado donde haya algún problema enquistado, que lo suele haber, y un procedimiento viejo, digamos, donde esto mal llamado burocracia, porque la burocracia es el sistema que se genera dentro de la democracia, pero digamos esto mal llamado, digamos que es un problema de proceso, en realidad, de resolver, que tiene que ver con que, ¿no? Vamos a poner incluso motivacional, no hay ganas de resolver, andás a ver quién te tocó arriba y no te va a dar bola, por decirlo, y bueno, y quedaste ahí, dependés del humor, ¿no? Del interés. Por eso es importante trabajar, y ya que me das el pie, no sé qué les parece, los planes nacionales son excelentes, está bueno porque hay políticas públicas, pero debemos pensar que los planes, podemos tomar grandes categorías de los planes, pero después, señores, nosotros los trabajamos de abajo hacia arriba en nuestra propia localidad o con los elementos y recursos, incluso reordenando, ¿m? Y de acuerdo a nuestros propios recursos, y no solo eso, sino de acuerdo a nuestras propias situaciones y evaluaciones particulares a partir de nuestros propios problemas. Que no van a Y el dispedir del gran territorio, problema nacional, pero digo, me explico, o sea, trabajás más en lo específico. y en el territorio, yo pensaba en la importancia de este modelo, si hubiese muchas de las políticas públicas previas a la pandemia hubiesen desarrollado desde este modelo algunas acciones, no estaríamos quizás tan comprometidos con el tema de la educación, de entender esto de, no sé, las pautas, de la salud, bueno, y de cosas que hoy quizás se nos vuelven en contra, ¿no? Vos sabés que en eso yo quería remarcar mucho la diferencia en Matus y la planificación tradicional. Él en realidad es totalmente en contra de lo determinístico, decíamos, este modelo va en contra de lo determinístico, de lo matemático, de la predicción. No hubiéramos podido, digamos, adivinar, digamos, que iba a venir una pandemia como esta. De hecho, digamos, le pasó a todo el mundo por igual. Pero ¿qué sucede? Volviendo al concepto de planificación estratégica, lo que podemos hacer nosotros es prever. En esto de prever, con respecto a la pandemia, no lo sé si hubiéramos podido prever, porque él da ejemplos, por ejemplo, de las grandes, por ejemplo, tsunamis, ¿no? De las grandes catástrofes, donde ya diferentes países del mundo que tienen este tipo de desorden climatológico, por decirlo de alguna manera, ya están preparados, pero nunca tienen la solución, porque no saben de qué manera va a suceder, ni cómo. Entonces, él lo comparaba mucho con la acción que hacen los bomberos, o, digamos, por ejemplo, cuando se produce un incendio, vos nunca vas a estar preparado para un incendio, caso que digamos ni de dónde ni cómo va a suceder. Pero por eso no vas a dejar de prepararte para la contingencia, ni tener planes contingentes. Como hacen los bomberos, todo el tiempo se están preparando, todo el tiempo se están formando, todo el tiempo están entrenando, pero en qué les ayuda a prepararse de esa manera? Que van a reducir el margen de incertidumbre en el momento de actuar, porque pueden aparecer variables nuevas, enfrentarse a situaciones nuevas, por más que se produzca un incendio. Seguramente toda situación es diferente en el momento de actuar. ¿Con esto qué quiere decir? Seguramente sí, con el tema de la pandemia, pero lo que no quita de que ya está, porque esto Matu dice, lo que podemos hacer es, y lo más lindo de esto es trabajar sobre la realidad. Hoy estamos con esto, entonces en base a esto ver qué, y empezar a trabajar sobre esta realidad. Sin predecir, sino prever. Y si nos evidencia un montón de situaciones que estamos haciendo aguas, lo que hay que hacer es empezar a trabajar sobre esa realidad para revertirla. Yo creo que no sobre mega problema, porque los recursos siempre son escasos. Tenemos que tener en claro esto. Por lo menos en lo que son la gestión pública, siempre los recursos, en el gran juego social, en esto de la sociedad y la dinámica, y pasa en el municipio, ¿no? Siempre los recursos van a ser escasos. Lo que uno tiene que tratar de ser, y acá viene el ejemplo de la salud, que con recursos escasos son eficientes, porque así todo de eficiencia se logra. Tal vez habría que ver el tema del impacto, que es la eficacia. ¿Cuántos salvás? ¿Cuántos se mueren? Y en ese todo creo que tenemos ventaja todavía, comparado con otros países. Pero igual, lo bueno de esto es que siempre hay que planificar, pero no en el sentido, y en esto sí lo remarca Matus, de incorporar técnicas modernas, y voy a modificar porque esto, cambiar. Nos ha pasado mucho dentro del Estado
que depende del genio crack que venga, empieza a querer modificar desde afuera y te trae, viste, ideas modernas o no pasa. Entonces, esto no es así, esto es, lo que habla Matus desde el PES, es que nosotros tenemos que empezar a trabajar con las contingencias y a tener un sistema de la gestión pública preparado para estas contingencias, disminuyendo de la mejor manera posible la incertidumbre. Nunca vas a eliminar del todo la incertidumbre. Lo que tenés que hacer es, él aconsejaba estas famosas unidades de las UTP, unidades de tratamiento de problemas, que muchos gobiernos las tenían. Entonces él decía que sería bueno trabajar para prever contingencias, o sea, para prever futuros problemas que no siempre se presentan de la misma manera, y estar preparados para revertirlos. Andrea, muchas gracias. No, gracias, antes de que se sigan yendo, quiero responderles. Me desconecté porque se me apagó la computadora, tuve un inconveniente técnico, pero ya estoy de nuevo. ¿Se te escucha, Sofía? Para responder, ¿cómo? Que se escucha, te escucho. Perfecto. No, para responder algunas consultas y por ahí liberar a los que se quieren ir, con respecto al material que están consultando mucho por el chat, se los vamos a mandar. El que lo quiera nos manda mail al mismo mail donde se inscribieron y se los enviamos por ahí, no se hagan problema. Lo mismo que la grabación, si alguien quiere la grabación del curso, igual seguramente la grabación la vamos a subir también al canal de YouTube de la facultad para que sea accesible a todas y a todos. Pero Andrea, vos nos mandás todo el material y nosotros a quien nos lo pidan por mail, nos solicitan y se los enviamos. Y con respecto al taller práctico que están solicitando, me parece interesante que por ahí, bueno, nos comprometamos, Andrea, a armar algo para este mismo cuatrimestre, como para que no se nos vaya el tema, digamos, ya que arrancamos y hay mucha gente interesada. Estaría bueno programar algo para octubre, así que lo vamos viendo y enseguida, bueno, lo que armemos se va a publicitar por los medios institucionales de la facultad. Bien, y si bueno, seguimos con esto de pandemia, idear la forma entre los que quedamos interesados para trabajar algún problema, o ir poniendo en orden de prioridades por ahí qué problemas empezar a trabajar, o por lo menos empezar a trabajar algún escenario real. Claro, sí, eso sería fantástico, eso sería fantástico. Por ahí se podría como plantear 2 o 3 situaciones prácticas reales que estén transcurriendo en este momento y que necesiten por ahí algún tipo de planificación y bueno, y poder trabajar sobre eso, ¿no? Sería bien. bueno. Pero, yo les envío un caso también en el medio, bueno. les envío un caso que tiene que ver con una solución de proceso dentro de un área organizacional. Pero también va a haber, y yo creo que es interesante, no sé si habrá personas integrantes de organizaciones sociales, eso es muy importante, organizaciones barriales también, eso es muy importante. Yo no puse el ejemplo acá porque estábamos dando PES específicamente, viste que hay situaciones que tienen que ver con soluciones claves por ahí dentro de un barrio, ¿no? O sea que más directas, que es la política. A Matus le encantaba la política vecinal, decía que era la democracia, era el ejercicio de la democracia